Hola, en este vídeo os voy a mostrar la reproducción del Porsche 997 GT3 de Enrique Cruz y Adai Bonilla, con el que participaron en el Rally de Gran Canaria de 2013. Bueno, antes de comenzar y aprovechando que tenía dos modelos diferentes en casa, quise haceros una pequeña comparativa de lo que serían estos dos modelos. El primero, este de aquí, el blanco, es de la casa Ninco y para mí es la base más acertada para esta reproducción. Personalmente me encanta este coche en concreto y es donde yo voy a hacer la reproducción. Y después tenemos este otro de la casa Scalectric, que lo podemos encontrar más habitualmente y es una opción más económica. Recordaros también que en la descripción del vídeo os dejo siempre tutoriales de cómo pintar, imprimir, dar barniz, etc. Y también cómo desmontar y montar los coches. Bueno, comenzamos con el proyecto. Como veis, el coche ya está pintado. Lo que tenemos que hacer es darle a todo el coche la pintura blanca, dejarlo con la pintura blanca bien hecha y después con las calcas cortaremos lo que son, por así decirlo, las líneas azules, ¿vale? Y las cogeremos de referencia para así marcar el coche, encintar el coche y hacer el tono amarillo. Para este paso, tomároslo con calma. Bueno, en primer lugar lo que tenemos que hacer es recortar muy bien la calca para cogerla de referencia y así marcar en la carrocería con un lápiz donde va la parte que delimita el blanco de la línea y del amarillo. Parece complicado, pero ya veréis que es muy fácil de hacer. Cogemos la carrocería y presentamos la calca en el lugar donde debe de ir. Una vez que la tengamos bien colocada, que ya sepamos dónde va la calca específicamente, simplemente tendremos que rodarla un pelín hacia abajo y utilizando lo que es la propia calca en sí, con un lápiz marcar justo toda la zona por donde va a ir la calca. De esa manera, cuando pintemos, la calca irá justo encima de lo que es el corte del blanco y del amarillo. De esa manera, si hay alguna imperfección o ha quedado algo que no se haya quedado perfecto, la propia calca nos ayudará a disimularlo. Repetiremos la misma operación con la parte trasera. En este caso sí tenemos que tener un poquito más de cuidado porque la calca es mucho más fina. Nos va a ayudar a disimular, sí, pero aquí tendremos que hacerlo con un poquito más de paciencia y un poquito más de tranquilidad. Bueno, ya lo que nos queda del coche es un poquito más sencillo. Cogemos cinta y desde donde os estoy marcando con los dedos, echamos una cinta desde adelante hasta arriba, hasta el techo, ¿de acuerdo? Que se quede completamente recto. Y después la parte trasera del coche tenemos que bajar justo por donde están los faros y hacer una línea recta también hasta abajo, hasta la parte baja del parachoques trasero. Y así se nos tendría que quedar forrado para poder pintarlo de amarillo. Como veis hay que hacer lo mismo tanto en un lado como en otro, utilizando las calcas de cada lado. Bueno, una vez terminado de pintar y que el coche ya se haya secado, justo debajo de las puertas, lo que es ese alerón, tenemos que pintarlo de negro. Bueno, y comenzamos con las calcas. La calca del capó viene enteriza, por lo que tendremos que cortarla. Lo que yo hice fue lo siguiente: superpuse la calca en el capó, me fui a una ventana y a contraluz, pues con un lápiz lo marqué. Como os dais cuenta, la hice un pelín más larga para meterla por la parte de arriba del capó y por la parte de abajo del capó.
siempre teniendo en cuenta que el símbolo de Porsche se tiene que quedar, no podemos cortarlo. Y ahí veis cómo queda presentada. La otra parte que acabamos de recortar va en la parte baja. Como podéis ver, sobra un cachito de la calca. Simplemente tendremos que marcar, cortar y ya estará lista para colocar. Se nos tiene que quedar la calca así, estas tres partes, la parte del capó, la parte media y la tercera parte que es un sobrante. Cuando coloquemos esta calca tenemos que tener cuidado y prestar atención en un detalle. Esta calca va desde la parte delantera del coche hasta la parte trasera, por lo que tenemos que fijarnos bien y dejarla bien recta para que esa línea sea simétrica desde delante hacia atrás. Bueno, en este paso podéis optar por seguir con las líneas del techo y seguir hacia atrás, hacia la parte trasera, o ya que estamos en el capó, pues ir montando todas las calcas del capó y de lo que es el tema del parachoques, aletas delanteras y demás. Yo opté por montar lo que son las dos líneas que van en el capó y simplemente tener cuidado y dejarlas rectas, pero que nos cubra tanto el corte de lo que es el color amarillo y del color blanco. Así haremos dos cosas. Una, dejar bien curioso lo que son el corte de los dos colores y cubrir pequeñas imperfecciones que se nos hayan quedado en los dos colores. Una vez tengamos secas las calcas, colocaremos la placa de matrícula que va justo encima de las calcas que acabamos de colocar, aprovechando también para colocar en la parte alta del capó el dorsal del coche de este rally. Continuamos con el techo. Lo primero que voy a colocar yo en este caso son las dos líneas que van por los lados, lo que delimitaría la zona amarilla de la zona blanca. Lo mismo que en el capó, tener en cuenta que cubrimos bien el blanco y el amarillo, imperfecciones, etc. Y ahora continuamos con las líneas del centro del coche. Como os dije antes, tener en cuenta que se queden bien simétricas y que se quede bien parejo esa línea desde la parte delantera hasta la parte trasera, porque continúa por el maletero del coche. Bueno, continuamos con las líneas que vienen desde la parte de adelante del capó. Estas terminan justo lo que es en la puerta del capó trasero, ¿vale? Del motor. Y esta es un poquito más compleja de colocar. Lo que hice fue medir hasta arriba, hasta donde están las entradas de aire del motor, y corté un pelín más de la calca. La coloqué y después usé el resto de la calca para colocarla en la parte delantera sin hacer cortes. De esta manera, cuando se seque, con un bisturí muy fino y muy afilado, le hice los cortes necesarios. La terminé de mojar, la coloqué bien y ya se queda colocado. Como veis, perfecta, no se me quedó. Podéis colocarla enteriza, dejar que se seque y hacer los cortes con el bisturí, o hacerlo de esta manera. Tened en cuenta que cuando pongamos el alerón trasero, esos cortes ahí que se ven un poquito blanco por el tema del corte y demás, se disimularán más. Mientras esté las líneas bien rectas, el coche se va a quedar bastante decente. Continuamos con los laterales del coche. Solo os voy a enseñar un lateral porque el otro es exactamente igual. Bueno, ahora vamos a colocar las dos calcas que delimitan los colores. Como veis, es muy sencillo. Simplemente tenemos que colocarla, llevarla a su sitio y cerciorarnos de que cubre bien el corte de los dos colores.
No es complicada de colocar, simplemente hay que tener paciencia. Si tenéis que quitarla, la quitáis, la volvéis a poner y aseguraros de que el coche está bien mojado para que podáis quitar, mover y no tengáis problemas en que se os partan o se os sequen antes de tiempo. Bueno, el alerón trasero es todo negro a excepción de los dos laterales que son amarillos. Y el alerón lleva 5 calcas. Bueno, en este coche en concreto, la bancada del piloto y copiloto la he decorado. Como es normal en mis coches, siempre pinto lo que es la base blanco, aprovechando que la bancada es negra, para destacar el tema de los pilotos y algún detalle que quiera resaltar. Bueno, ya nos van quedando menos calcas que colocar, ya la parte que nos queda para mí por lo menos es más sencilla y más fácil de hacer, y las siguientes calcas que podéis colocar son las del lateral del coche, tanto de un lado como del otro. Bueno, este coche en concreto lo compré un poco más barato de segunda mano porque entre otras cosas no tenía los dos espejos retrovisores, así que como veis es simplemente colocar las calcas en su lugar. La parrilla delantera lleva también una calca, como estáis viendo. Igual que cuando yo coloco las calcas en los cristales de los coches. Coloco la calca, coloco la carrocería en el sitio donde va y termino de colocar la calca como tiene que quedar finalmente en el coche para que no me lleve sorpresas cuando vaya a montar el coche. Continuamos con las calcas de los cristales. Coloco la calca del parabrisas delantero trasero, pongo el cristal en el coche y una vez colocado ya termino de colocar las calcas bien como tienen que ir. Después de haberlas colocado, coloco las calcas tal y como estáis viendo, porque son diferentes las calcas de los dos lados del dorsal y el nombre del piloto y del copiloto. Cuando edité el vídeo me di cuenta que me había centrado mucho en explicaros cómo había que colocar las calcas que dividen el coche, por así decirlo, las que van en el centro, y no os expliqué las calcas que iban en la parte trasera del coche. Aquí ya os las enseño colocadas. Bueno, y tan solo nos falta que colocar las dos trabas del capó delantero del coche, barnizar el coche, montar el coche y ya el coche estará terminado. Bueno, y ahora vamos con lo importante. ¿Cuánto ha costado el proyecto? El coche, teniendo en cuenta que es de segunda mano, costó 23 euros. Las calcas costaron 12 euros. La pintura, siempre cuento medio bote de spray, porque más o menos es lo que se gasta, alrededor de unos 15 euros con 80. Total del proyecto ha sido de 50 euros con 80. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.